Amén. Dios les bendiga. Amén. De verdad, damos gracias a Dios por permitirnos este tiempo, por estar aquí reunidos. Y de verdad oro a Dios para que cada vez más en lo personal yo pueda ver la obra que Dios está haciendo en el mundo. Y no solamente poder pasar los tiempos como una experiencia más y tal vez emocionándome en algún sentido, sino que de verdad pueda ver la obra de Dios. Y creo que la conferencia Timoteo es algo que el Señor permite para que los jóvenes puedan levantarse y terminar la evangelización mundial. Quisiera que para iniciar pudiéramos buscar un versículo, por favor. Está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Cuando lo tenga, por favor, me dice amén. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8 dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu paciencia para con nosotros, Señor, por lo bueno que has sido al mostrarnos el evangelio y al guiarnos, Señor, hasta este lugar. Te oramos, Señor, para que tu gracia pueda estar abundantemente en nuestros corazones en este tiempo y podamos escuchar tu voz. Amén. En la conferencia, en la cumbre de Guatemala, en la cumbre juvenil de Guatemala, fue un tiempo muy importante para el equipo de El Salvador. Recuerdo que en ese tiempo se habló acerca de Timoteo y de cómo Pablo quería que Timoteo pudiera tomar la evangelización mundial y hacer la evangelización mundial, y no solamente tenerla como que sea un joven, que sea un apoyo nada más, sino que de verdad parece que Pablo quería que Timoteo pudiera tomar la evangelización mundial, hacerla de él y que corriera para hacer la evangelización mundial. Y fue un mensaje que sinceramente ahí en la conferencia, en la cumbre juvenil, fue algo que tocó nuestro corazón. Era un punto de poder decir, ok, de alguna manera estamos haciendo la evangelización mundial y estamos apoyando, pero ¿cómo nosotros podemos tomar la evangelización mundial como algo que me toca a mí, como algo que de verdad yo puedo hacer la evangelización mundial? ¿Cómo se puede? No solamente como, bueno, si me invitan a algo voy, o si hay algún evento voy, o de vez en cuando comparto, no, sino que de verdad cómo yo puedo hacer mía la evangelización mundial, así como Pablo le escribía a Timoteo que pudiera tomar esto. Y sinceramente habían muchas cosas en nuestra mente, porque uno se pregunta, ¿cómo yo? No piense el equipo de Corea, ni en ningún otro equipo, sino ¿cómo yo puedo hacer la evangelización mundial? ¿Cómo puedo hacer la evangelización mundial? Sinceramente en mi corazón es una pregunta que surgió. Y recuerdo que de Guatemala pasamos a México, y para serles bien sincero, en México aún estaba más confundido, porque yo me preguntaba, ¿cómo podemos, de verdad, pero en un punto de poder decir, es en serio, ¿cómo puedo hacer la evangelización mundial? Si no hay economía, y ni tampoco tenemos un gran nombre que sea relevante en los países o en algo. ¿Cómo podemos hacer la evangelización mundial? Y se venía a la mente con el evangelio, y uno sabe que es con el evangelio, pero a veces aunque sabe que es con el evangelio, no es una respuesta clara de poder decir, ok, es con el evangelio, sino que el evangelio parecía que no era tan grande como para poder hacer la evangelización mundial. Y les abro mi corazón, porque eso era lo que pensaba, eso era lo que sentía, dejando a un lado un poco la fe fingida que en algún momento pues uno llega a tener. Yo pensaba, ¿cómo? ¿De qué manera? Pero hay algo bien curioso de unas palabras que Pablo le dice a Timoteo. Y en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12, es un versículo que creo que todos se lo pueden y es bien famoso. 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12. ¿Me dicen amén si ya lo tienen? 1 de Timoteo 4, 12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes
en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pablo quería que Timoteo se levantara, pero fíjese cómo. No solamente le dice, ok Timoteo, únete a la evangelización mundial, no solamente le dice eso, sino sé ejemplo. Y no solamente le dice, sé ejemplo a cualquiera, sino le dice, sé ejemplo a quién, a los creyentes. Tú, joven, que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes. Entonces, de verdad, yo creo que si nosotros vemos cómo Dios está haciendo la evangelización mundial y cómo pues los adultos se han levantado, pero también los niños se han levantado con Finisher, pero Dios quiere levantar a los jóvenes y por eso estamos hoy aquí reunidos. No sé si usted se ha percatado de eso, pero nosotros estamos aquí reunidos porque Dios quiere que todas las generaciones se levanten para poder dar el golpe final en nuestros días. Pero eso no se hace solamente en la imaginación. Eso no solamente se hace, sí, la evangelización mundial, y yo quiero, pero al final no hago nada. Ni siquiera tengo las fuerzas para hacer nada. Es como alguien que es bien gordo y que toma Coca-Cola y que come donas y dice, yo voy a ganar esa carrera, y yo voy a correr y voy a llegar de primero. Pero no hace ejercicio, sino que él toma Coca-Cola y come donas y ahí está engordando cada vez más. Pero él en su imaginación es alguien que corre muy rápido y es alguien que es muy audaz y muy fuerte. Pero solo es en su imaginación, nada más. Y de entre todos los gorditos es el gordito que mejor habla de cómo va a ganar la carrera. Y al hablar es muy bueno y dice, y voy a hacer esto, y voy a ganar lo otro, pero al final no hace nada. Pero aunque yo estoy gordito, yo creo que yo era ese gordito. De verdad. Porque en mi imaginación yo era alguien que iba a hacer la evangelización mundial. Pero en realidad me preguntaba de qué manera. Pero en realidad Dios muestra el camino. Dios muestra el camino para que de verdad comencemos a hacer nuestra la evangelización mundial. Y hay varias cosas que Pablo le escribe a Timoteo que son muy curiosas. Si buscamos primera de Timoteo, por favor, capítulo 6, versículo 12. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. ¿Me dicen amén? Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la, ¿qué dice? Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. He hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y primero le dice, pelea la buena batalla de la fe. Hay algo que Dios quiere para nosotros. Hay una voluntad de Dios que quiere para nosotros, y es que nosotros creamos. Por eso el Señor nos ha revelado el Evangelio que Jesús es el Cristo. Pero cuando nosotros recibimos el Evangelio que Jesús es el Cristo, esta revelación tan grande que la recibimos y no sabíamos quién era Jesús. No sabíamos que Él era el verdadero rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta. No lo sabíamos y el Señor nos lo reveló. Y gloria a Dios por eso. Pero llega un momento donde dejo de creer, pareciera. Y donde parece que el Evangelio de a poco, sin darme cuenta, se vuelve una religión. Y aunque mentalmente yo lo estructuro cada vez mejor, y aunque mentalmente cada vez yo me aprendo más las lecciones, y aunque tal vez elocuentemente yo crezca, pero en la fe, parece que no profundizo. Por eso Pablo le decía a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Pelea esa batalla por creer, por entrar al Evangelio, porque lo que Dios te dijo no se te haga una religión, sino créelo todos los días. Jesús es el Cristo, ha resuelto mi problema, Dios está dentro de mí. Eso se cree, no, porque ustedes saben, eso se aprende bien rápido, ¿sí o no? Eso se aprende rápido. Pero no es porque cuando yo me lo aprendí ya lo creí, no, sino que eso yo tengo que, parece que el Espíritu Santo debe de convencerme que eso es verdad cada vez más, cada vez más. Pelea la buena batalla de la fe.
Si nosotros podemos tener victoria. Y no victoria sobre los problemas que se van a solucionar. El Evangelio no es tan vano como eso. El Evangelio es algo espiritual. Pelea la buena batalla de la fe. De verdad, llega un punto donde uno con todo el corazón debe de anhelar entrar al Evangelio y creer. Y de verdad llorar al Señor para que Él muestre el Evangelio. Y de verdad pedirle al Señor, yo quiero creer, yo quiero entrar, yo quiero recibir el Evangelio como buena noticia siempre. No quiero recibirlo como un conocimiento constantemente y parece que llega un punto donde me da igual si lo recibo como conocimiento. Y no me duele que no lo crea. Pelea la buena batalla de la fe. Cuando el Señor nos dio el Evangelio, nos dio vida para oír la voz de Dios, para conocer a Dios. Esto le decía Pablo a Timoteo. Ok, sé ejemplo, le decía, pero ¿cómo? Pelea la buena batalla de la fe. Pero le dice también, echa mano de la vida eterna. Y usted sabe qué es la vida eterna, ¿verdad? Y esta es la vida eterna, dijo el Señor. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesús el Cristo, a quien has enviado. Entonces, fíjese, dice, echa mano de la vida eterna. Parece que le está diciendo, conoce a Dios. Cuando el hombre quedó separado de Dios, de verdad quedó destituido de la gloria de Dios. No lo conoce. No puede percibir bien a Dios. Lo percibe de una manera mala, distorsionada. No puede. No conoce al Dios de amor. No conoce al Dios que ha muerto por él. No lo conoce. No puede percibir ese Dios. Por eso es que cuando nosotros se nos da el Evangelio, Pablo le dice, pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna para conocer a ese Dios que está vivo y que está dentro de nosotros. Y cuando nosotros nos percatamos de este Dios que está dentro de nosotros y le empezamos a conocer, entonces nos damos cuenta que todo el problema termina. Y que nada es un problema. Solo así. Entonces por eso Pablo le decía a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. Si no pasa eso, solamente somos personas que recibieron la gracia del Evangelio y hasta ahí. Y así han habido muchas personas, y yo sé que ustedes han conocido muchas personas así, que recibieron la gracia del Evangelio, pero algunos lastimosamente ni siquiera están ya. Entonces, ¿cómo un joven que no tiene una iglesia grande, que no tiene la economía para poder hacerla, cómo pueden hacer la evangelización mundial? ¿Cómo? Díganme, ¿cómo podemos hacer la evangelización mundial? Si no tenemos nada, solo el Evangelio. Pero si tenemos al Evangelio es porque Dios está con nosotros. Y Dios quiere hacer la evangelización mundial. Entonces, echa mano de la vida eterna es conoce a este Dios. Dice el salmista, ¿acaso el que tiene ojos no ve? Perdón, el que hizo los ojos no ve, dice. Hablando del Señor. ¿Acaso el que hizo los oídos él no oye? Y parece que nosotros ya sabemos que Dios ve y que Dios oye, ¿verdad? Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer que Dios está vivo. Necesitamos conocer que Dios está dentro de nosotros. Necesitamos conocer que cuando recibimos el Evangelio no caminamos solos, sino que este Dios tan grande que necesitamos conocer está dentro de nosotros. Yo creo que es posible que una persona pueda tener el Evangelio sin percibir a Dios. No lo percibe, ni vive con Él, ni sabe quién es. Por eso con el Evangelio vivimos para nosotros mismos, tratando de solucionar todos los problemas. De verdad, yo creo que el Señor nos ha reunido aquí para poder terminar la evangelización mundial. No solamente para hacerla, sino para poder terminar la evangelización mundial. Si por favor buscamos 2 de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 1. ¿Me dicen amén?
Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate, ¿en qué dice? En la gracia que es en Cristo Jesús. Qué curioso lo que Pablo le decía a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, y le dice: esfuérzate en la gracia. ¿Sabe algo? Creo que no hay una manera de poder decirle a las personas cómo profundizar en el Evangelio. No hay una manera, sino que debe de haber un corazón que de verdad quiere estar con Dios. De verdad, yo recuerdo algunas veces que me percataba que yo no estaba viendo el Evangelio, de verdad. Y yo me acuerdo que yo iba a la Biblia y leía a veces, bueno, en el Antiguo Testamento yo quería ver el Evangelio, yo quería que se revelara el Evangelio, y aunque encontraba figuras del Cristo, ¿me entiende, verdad? Aunque encontraba en el Antiguo Testamento figuras y podía conectar, esto es esto, lo otro, pero no podía ver correctamente o recibir el Evangelio como una buena noticia. Yo me acuerdo que han habido madrugadas donde yo le he llorado al Señor porque no puedo ver el Evangelio. Pero por favor que muestre el Evangelio, por favor que muestre el Evangelio. Y yo creo que en todo ese caminar nos vamos a equivocar un montón de veces, pero buscando, esforzándonos en la gracia del Señor. Pero es mejor equivocarse así, tratando de entrar, tratando de ir, aún en muchas cosas confundidos, pero ante el Señor pidiéndole que lo revele. Esfuérzate en la gracia que el Señor te ha dado. El Señor quiere mostrarnos que Él es quien revela el Evangelio, pero que nosotros le busquemos. Si nosotros le buscamos y le clamamos, Él da el Evangelio claro, da la revelación constantemente, da la vida. Entonces, todas esas cosas, Pablo le decía a Timoteo. Les digo por qué. Porque si todas esas cosas no suceden, no podemos crecer. Y al final somos personas débiles, que el mundo tarde o temprano nos va a vencer. Si no hacemos todo eso, si de verdad nuestro corazón no se vuelve al Señor, tarde o temprano caemos. No importa dónde estemos, no importa dónde viajemos, no importa lo que suceda con nuestra vida, no importa si usted encuentra a muchos dignos, no importa eso. Sino que de verdad, si usted no tiene ese corazón de querer entrar, de esforzarse en la gracia, de echar mano de la vida eterna, de pelear la buena batalla de la fe, entonces, aún con un gran nombre, caemos. Si nosotros en este tiempo, de verdad, con un gran esfuerzo, hemos podido realizar la conferencia a Timoteo, y los jóvenes hemos estado, bueno, sé que no soy tan joven y pido perdón, ¿verdad? Pero de verdad, con un corazón de poder hacer la evangelización mundial con muchas carencias. Y hemos vendido ropas y panes rellenos y no sabe lo que hemos vendido. Y de todo. Y algunos jóvenes han estado dando mensualmente para que esto se haga. Pero ¿acaso no es mejor gastarlo en algo para uno? Qué sé yo, comprarte zapatos. Hay unos que vendieron zapatos en vez de comprar. Hay jóvenes de que la familia está pasando por un momento muy difícil económicamente y aún así han dado una ofrenda. Así de difícil. ¿Pero para qué? Porque en la conferencia de Timoteo anterior nos percatamos de algo. El mundo no es tan grande como parece. De verdad, el mundo no es tan grande como parece. El Evangelio es más grande que el mundo. De verdad. Aquí en El Salvador hay una iglesia. Aquí en El Salvador no hay iglesias tan grandes, pero hay una iglesia que creo que tiene unos 20,000 miembros. Bueno, la iglesia local, pero tiene muchas iglesias. Pero como una iglesia de 20,000 personas no puede salvar al mundo.
Pero ¿cómo unos cuantos jóvenes sí pueden hacerlo? Dígame si eso tiene sentido o no tiene sentido. Pero para Dios sí. Como la iglesia de Corea, que no es la más grande, no creo que la iglesia sea la más grande de Corea, ¿verdad, Pastor Cho? Creo que hay iglesias mucho más grandes en Corea, pero se encargan del mundo. ¿Por qué? Porque tienen dinero, porque tienen economía. Mentira. Porque han visto el evangelio más grande que el mundo. Entonces, de verdad, si nosotros entramos al evangelio, nos podemos dar cuenta que eso que se ve inalcanzable se puede lograr. Y yo creo que aún no le hemos dado todo. Para serles muy sinceros, yo creo que aún no hemos dado ni la mitad de lo que podemos dar para poder hacer la evangelización mundial. De verdad, no hemos dado ni la mitad que podemos dar ni hemos hecho la mitad de lo que podemos hacer para poder hacer la evangelización mundial. Pero Pablo, si continuamos, Pablo le decía a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, Pablo llama a Timoteo, repito, no solamente para que haga la evangelización mundial, sino para que sea ejemplo. Y aunque nosotros nos reunamos y vendamos panes rellenos y vendamos muchas cosas y hagamos eventos, no es el punto, sino que le dice, sé ejemplo en la fe. Y hay una fe que debe ser restaurada. La fe de creer que Jesús es el Cristo debe de ser restaurada. Eso debe de ser restaurado, porque de verdad, ¿qué significa que Jesús sea el Cristo? Pablo le decía a Timoteo que sea ejemplo en la fe, en una fe que de verdad me encuentra con Dios, pero no solamente me encuentra con Dios para que Dios me ayude a vivir más tranquilo, o Dios me ayude para vivir en paz, sino que yo me encuentre con Dios para que yo viva para Dios. Esa es la fe. La conclusión correcta de creer que Jesús es el Cristo es que Él es el verdadero Rey que me ha hecho libre de Satanás. Amén. Él es el verdadero sacerdote que me ha hecho libre del pecado. Y Él es el profeta que me ha encontrado con Dios. Pero el hecho que Dios se ha encontrado conmigo es para yo vivir para Él. Y ahí todo el problema termina. De verdad. No es un punto de, bueno, ahora está Dios conmigo y ahora los problemas ya no los voy a sentir tan fuertes. Y ahora ya voy a tener paz y ya no me voy a estar preocupando. Y al final hay una conclusión en eso. Yo quiero sentirme mejor. Pero más allá de eso, el encontrarse con Dios es poder decir, de esta vida y de este siglo malo, el Señor me ha librado. Y Él se ha encontrado conmigo. Por eso le dice, sé ejemplo en la fe. Yo de verdad creo que los jóvenes tienen que levantarse, no solamente para correr, sino para que puedan ser ejemplo en la fe y que puedan ser aún más puros. ¿Saben por qué? Porque para terminar la evangelización mundial se necesita que la fe se restaure. Si no, a mitad de camino nos podemos quedar. Si la fe no es correcta, de verdad, si nosotros no concluimos en que el hecho que Dios esté conmigo es que ya todo terminó, entonces no podemos llegar hasta el final. Por eso le dice, sé ejemplo en la fe, en esa pureza del evangelio, en ese amor, en esa paciencia, para poder llegar hasta el final. Entonces, creo que Dios muestra el camino que debemos de recorrer para poder terminar la evangelización mundial. Y yo de verdad espero de que esto sinceramente no sea una experiencia de jóvenes que estuvo muy bonito, ni algo que viajamos, sino que de verdad podamos levantarnos con un corazón puro ante Dios y correr con una fe correcta. Y para poder ir finalizando, quisiera que pudiéramos buscar 2 de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Versículo 14 y versículo 15.
Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es curioso que Pablo dice: el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió, ya después todos murieron con él, para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Qué fue lo que pasó en la cruz y en la resurrección? Yo creo que la cruz y la resurrección es algo que Dios tiene que mostrarnos y Dios tiene que revelarnos. ¿Qué pasó en la cruz? En la cruz el Señor nos mató. El Señor nos crucificó juntamente con Él. Mató al viejo hombre. Piense en eso. De verdad. A este hombre separado de Dios y gobernado por Satanás y por el pecado, el Señor lo crucificó en la cruz. Y nos ha hecho vivir, nos ha hecho una nueva criatura, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. Por eso Pablo le decía a Timoteo: acuérdate de Jesucristo. Acuérdense. Acuérdate de Jesús el Cristo. Parece que siempre me acuerdo, ¿verdad? ¿Usted cree que Pablo le escribía a Timoteo acuérdate porque él se olvidaba a él? Esto es algo espiritual que le está diciendo. Acuérdate de Jesucristo, que ha resucitado de entre los muertos. Terminó el problema. Acuérdate que Él ha resucitado y ha terminado el problema. De verdad, amados hermanos, yo agradezco a cada uno de ustedes porque con esfuerzo y con tantas cosas que han hecho, algunos jóvenes han dejado estudios o han pedido permiso, y otros han venido a un clima que no es el de ellos, y también a comer una comida que no es la de ellos. Y pues yo sé que es complicado, pero ojalá juntos podamos ver lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer. Que al final los jóvenes no sean solamente un apoyo, sino que peleen la buena batalla de la fe, que echen mano de la vida eterna para poder vivir para Él y para poder ser ejemplo en la fe a los creyentes. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos, Padre, de que tú puedas obrar en nuestras vidas de una manera clara. Que tu gracia, Señor, pueda abundar en nuestros corazones. Que podamos, Señor, correr hasta el final para poder verte venir en nuestros días, Señor. Que por favor puedas santificarnos con tu palabra, con tu evangelio, y que nos muestres de una manera clara el fin. A ti sea la gloria, Señor. En el nombre de Jesús, el Cristo, te oramos. Amén y amén.